comido Tomi ramen? Mamá, no, mamá, yo no... ¡Japón con jamón! ¿Qué era lo que tú decías que ibas a cambiar? Espagueti por ramen. Ah. ¿Cuánto tiempo hace que no subimos una receta al canal? Bueno, pues que sepáis que desde ese momento llevamos sin comer. Hoy vamos a hacer otra receta que todos podéis hacer en vuestros países, bien vegetarianos. Recordad que nosotros hacemos recetas japonesas adaptadas para que sean más fáciles de preparar. Hoy vamos a preparar una receta de ramen, pero hecha con espagueti. Sí, espagueti tiene sabor a espagueti, pero vamos a convertir el sabor en ramen. Mira, estamos grabando receta. Ya viene cliente, ¿no? ¡Miau! ¡Quiere comer! ¿Dónde está? ¿Quiere ramen? Hacedme caso, os va a salir perfecto, se os va a cambiar la cara y todo. Bueno, no sabemos, es que nunca hemos hecho, entonces es un experimento. No sé cómo quedará. Ten valentía, Yuko. Confianza. Además es que los ingredientes que vamos a utilizar son todos muy sencillos, los podéis encontrar en cualquier país, excepto hay uno que se llama bicarbonato de sodio, que parece que en vez de espaguetis vamos a hacer un cohete espacial, pero el nombre es lo único así complicado. Se puede encontrar en muchos supermercados, incluso farmacias en Japón. Luce algo así como esto. No os preocupéis. Primero vamos a convertir estas espaguetis. Primero vamos a convertir estas espaguetis por fideos chinos. Los ingredientes que vamos a decir para una persona, entonces si quiere más personas, multiplica por persona. Y ya está. Oye, estás que te sales, ¿eh? Para convertir los espaguetis en fideos chinos necesitamos 100 gramos de espaguetis finos. Tienen que ser finos, de 1,4 milímetros más o menos. 1 litro de agua, 15 gramos de sal, 12 gramos de bicarbonato de sodio. Si no tienes, pues 12 gramos de levadura en polvo, pero recomendamos usar el bicarbonato. Primero echamos agua y sal en una olla y hervimos, ¿no? Cuando hierva echamos Bicarbonato. de sodio, porque no puedo decir bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Muy bien. Muy bien, bicarbonato de sodio. Y dice que si echa esto sale mucha agua, entonces ten cuidado. Que nata, ¿eh? Sale agua. Y burbujeando todo, ¿no? Sí, burbujeando, ¿eh? Es como una bruja haciendo ahí una poción mágica. Yuko, te vas a caer con la estufa, ten cuidado. El siguiente paso sería echar los espaguetis en la cacerola, pero con una condición. Dejadlos hervir 2 minutos más de lo normal. Por ejemplo, en nuestro paquete de espaguetis pone que hay que dejarlos durante 6 minutos, pues hacerlo durante 8. Cuando termine el tiempo, echamos en un cuenco, dejamos los espaguetis y tiramos el agua. Ahora los lavamos bien con el agua dentro del cuenco porque está un poquito pegajoso. ¿Ves fideos chinos, eh? Creo que sí, ha quedado muy bien. Ya ahora hemos convertido espaguetis en fideos chinos. ¿Y ahora qué hacemos nosotros con este montoncito de fideos chinos o de espaguetis barra lo que sea? Pues nosotros tenemos idea de hacer 2 experimentos. Vamos a hacer por un lado yakisoba y por el otro vamos a hacer ramen. Así que vamos a dividirlo en 2 y que sea, pues yo que sé, el cuenco blanco para yakisoba. Vale. Y el cuenco azul para ramen. Es que para 2 personas, tú y yo, entonces 200 gramos, entonces 100 gramos para ramen, 100 gramos para yakisoba. Tú siempre pensando en los demás, Yuko. Para hacer yakisoba necesitamos pimiento, cebolla, repollo, zanahoria, salchichas o carne de cerdo, o si eres vegetariano, sin carne. 60 mililitros de salsa bulldog, pimienta negra, un chorreoncito de salsa de soja. Primero vamos a preparar yakisoba, entonces las verduras y la carne cortamos en trozos pequeños con el cuchillo Lambo. Echamos un poquito de aceite a la sartén y freímos carne y después todas las verduras. Cuando más o menos está asado las verduras y la carne, echamos espaguetis, los fideos chinos, y si está pegado, echa un poquito de agua y asamos. Echamos salsa bulldog y si quieres pimienta negra.
Sí, la pimienta negra, pues la cantidad va en función de lo que vosotros queráis echarle. Sí, y un chorreoncito de salsa soja. Ya hemos terminado de asar. ¿Quieres ver cómo ha quedado? ¡Qué buena pinta! Sí. Vale, eso sería el plato de yakisoba. Ahora vamos a ir a por el de ramen, que lo que tiene es 450 mililitros de agua, caldo de pollo o caldo vegetal, un diente de ajo, jengibre, 30 mililitros de salsa de soja, un chorreoncito de aceite de sésamo, una pizca de sal, huevo duro, cebolleta o espinacas en caso de no tener, jamón york o salchichas. Si eres vegetariano, prueba con soja texturizada, brotes de bambú y alga de mar. Primero echa agua en la olla, un diente de ajo y cebollitas. Cebolleta, ¿no? Ah, cebolletas. Son cebollitas. Kawaii cebollitas. Tenemos que meter el jengibre también. Si tú no tienes, no pasa nada, no metes. Pero tiene que quitar piel. Y ahora vamos a hervir. Cuando esperamos 10 minutos, entonces vamos a dar sabor. Nosotros tenemos caldo de chino, pero si no tiene caldo de pollo o caldo vegetal, caldo de pescado, lo que tú quieras. Ahora echamos el polvo de caldo y removemos. Ahora echamos la salsa de soja y echamos un chorreoncito de aceite de sésamo y removemos. Y removemos. Por último, una pizca de sal. Vale, después de removerlo todo, ahora ya hay que quitar, digamos, lo duro, lo consistente, pues el jengibre, el diente de yuco, el diente de ajo, perdón. Y ya está. Ahora echamos los fideos chinos y los ponemos a hervir un ratito. Después de unos segundos hirviendo, esto tiene que ser muy rápido, tienen que ser unos segundos, se echan en el cuenco. A ver si vemos el cuenco. Ahora, ahí está el cuenco. Lo que pasa es que así queda un ramen muy soso, ¿no? Muy insípido, no hay nada arriba, ¿no? Vamos a ver qué podemos echarle arriba. Pues todos los ingredientes que dijimos antes. El huevo duro, el jamón de York, la cebollita, no, la cebolleta. Cebolleta. Estos son los brotes de bambú que dijimos al principio y en caso de que no los tengáis en casa, pues bueno, se pueden obviar, ¿no? Claro. Y por último el alga nori, que es lo que le da el toque final. Así quedaría. Bueno, pues así quedarían los dos platitos de hoy. Vamos a probar, ya. Yeah. Como te quema mucho. Ay, qué considerada. Me lo aparta para que no me queme. Huele ramen. Huele como a ramen auténtico. de verdad. Bueno, es que es ramen auténtico, es verdad. ¿Quién me diría a mí que estos son espaguetis? Echaba de menos esto, Yuko, de poner la cámara enfrente nuestra y comer delante de todo el mundo, ¿no? Sí, pero oishii-yo. Qué bueno. Choca. Oishii-yo. Tenemos un vecino, que es un chaval, se parece mucho a mí. Lleva la misma gorra, la misma camiseta que yo y todo. En serio, ¿eh? Y le gusta muchísimo comer. Tú sabes, ese que vive, bueno, vive en otro piso, pero vamos, es más o menos nuestro vecino. Lo escuchamos desde aquí llorar. Llorar. ¿Ya te has comido todo mi ramen? Mamá, no, mamá, yo no me lo he comido. Se lo comió los vecinos, mamá. Ya no tenemos vecinos, ¿te lo comiste? Mamá, no. Es el pan de cada día de Takeshi y su madre. O sea, todos los días desde aquí les escuchamos. Mamá, está el niño. Es la primera vez que preparo ramen. Desde el principio, caldo, fideos de chino y me ha salido bien. Me ha Que es salido la primera vez, ¿eh? perfecto. Jibun de you, ¿no? Yone. No necesita abuela. ¡Mamá! Y por último, vamos a ver cómo ha quedado el yakisoba. Que, bueno, el yakisoba lo hemos probado. Huele bien. Sí. Es que nosotros comemos yakisoba por lo menos una vez a la semana, más o menos. Y es yakisoba que el que se compra ya como hecho, ¿no? Simplemente ponerle tú los ingredientes que quieras. Pero esto, hecho de espaguetis, es como algo nuevo. Y huele igual, ¿no? So. Yo te pongo así y tú no vas a pensar este raro, ¿no? Eso lo teníamos que haber hecho. Poner
yakisoba real, entre comillas, y el yakisoba made in Yuko. A ver si yo puedo diferenciarlo. Bueno, para la próxima receta haremos algo así. Es muy económico, ¿verdad? Mi espagueti es muy barato. Estás orgullosa de tu yakisoba, ¿eh? Prueba a cocinarlo en casa. El último trozo de carne del yakisoba. ¿Qué es lo que más te ha gustado de los dos? A mí el... Yakisoba. ¡Oh! Es igual. Pues chicos, decimos lo de siempre. Si os animáis a hacerlo en casa y no sé, por algún motivo os da por hacerle una foto al plato, pues mencionadnos en Twitter con esa foto en @decollitablog y así vemos vuestra calidad culinaria. Y quiero saber cómo ha quedado, ¿no? Hombre, claro. Si os ha gustado esta receta, dale a la... No sé por qué he terminado con esta mano aquí detrás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!